saludo a todos en este camino de seguimiento de la palabra de Dios y también de mirada a las realidades de la vida según la palabra de Dios. En San Marcos, el capítulo 10, se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Claramente el pasaje tiene dos partes. Esta última de el recibir el reino de Dios como niño no es simplemente como inocente, es confiado, es el niño que se deja guiar. La fe es también una obediencia confiada en el Padre. Y la realidad central es sobre la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es una unión estable de varón y mujer que solamente se rompe con la muerte. Algunos dicen que es más moderno el divorcio. Como vemos, acabamos de oír, el divorcio es lo antiguo. El divorcio es lo que proviene del pecado que hace no ver o no querer vivir las cosas según Dios. En el tiempo de Jesús se divorciaban, como hemos oído, los judíos, poniendo el hombre un papel para que constara y la mujer quedara libre. Se divorciaban muy frecuentemente los romanos, los griegos, así que es la situación común. Y Jesús dice que se contradice con el origen, con el plan de Dios. O sea, que es efecto del pecado. El pecado no hace ver, o no impide o ataca esa unión indisoluble que viene no de un origen simplemente, como dicen, tradicional, en el sentido de una cosa que venía pero se puede cambiar, como antigua, en el sentido de decrépita. No, el origen es la realidad, es lo que somos según Dios nos ha creado y según la propia naturaleza. El hombre fue creado, varón y mujer, y tiene esa vocación, por supuesto que tiene que asumirla libremente, no obliga a esta unión indisoluble. Por eso matrimonio es propiamente ello, la unión de varón y mujer con una alianza indestructible si no es por la muerte. Y quien se casa pide, se entrega y pide ese doble donación y esa alianza imperecedera. Y da también el sentido propio de la constitución sexual. El acto sexual verdadero es el matrimonial, porque es indisoluble, porque abarca a la persona, no un momento, porque está abierto a la comunicación de la vida, porque asume también la prole, los hijos y su educación, porque en último término es reflejo de la realidad de Dios y de su alianza. Por eso además para los cristianos, para los bautizados, es un sacramento, o sea, se vuelve un acto de Jesucristo. Eso que venía de la creación, que Jesús, acabamos de oír, purifica de lo que ha destruido el pecado, eleva a un sacramento. Esta es la novedad siempre del Evangelio y que además se basa en la naturaleza humana y la que en el fondo todos sentimos que es la verdad. A ella nos llama, tenemos que vivirla, formarse para ello y también aún social y políticamente proclamarlo.
A raíz del Evangelio que acabamos de escuchar y en parte meditar como escucha de la palabra de Dios, conviene también hacer una cierta ampliación cultural. Algo dijimos ya de que no es una novedad el divorcio, sino que es antiguo como el pecado original de su destrucción. La novedad, si quieren, o la renovación es Jesús, que trae la luz verdadera y llama a ese seguimiento y da la gracia, da la ayuda para realizarlo. La importancia del matrimonio como realidad estable y cultural y legal, y por lo cual atañe a la sociedad, no es solo una cuestión de opiniones personales, que cada uno vive como quiere, sino que es porque se constituye la sociedad en torno al matrimonio y la familia. Ahora dicen que hay muchos tipos de familias y que una es la tradicional. Bueno, es un lenguaje medio impreciso. La familia modelo, tipo, ¿sí? que además que posibilita mejor la realización de las personas, sea de los adultos y mucho más aún la de la educación, es el matrimonio indisoluble entre varón y mujer. Por cierto, que sabemos que muchas veces puede fracasar por inmadurez anterior, por cosas que sobrevengan, pero eso no quita de favorecerse en primer lugar esa mirada de que es el matrimonio estable de varón y mujer, lo que es el matrimonio, con asumir la responsabilidad de que sea indisoluble, porque si no se entrega para siempre, no hay una entrega total y no asume totalmente a la persona. Ese es el riesgo de la libertad, pero la libertad no es un poco como se está haciendo, la libertad es para que yo en cualquier momento elija cómo creo todo el mundo, no. La libertad es también para ligarse, para jugarse, para asumir al otro. Así como se tiene un hijo, después se es responsable, así también. Pero ya hay una preparación razonable, y puede ser, y no estamos en el caso, que hay veces que no, por la falta de preparación, otros motivos, no se ha llegado a un matrimonio, a un verdadero falta de libertad u otras condiciones. La Iglesia, según el Evangelio, cuando proclama la belleza, la bondad y exhorta y ayuda a prepararse para un matrimonio indisoluble, está sirviendo a la humanidad. En primer lugar, para que no oscurezca. No es verdad que todo es igual. También para formarse, porque para llegar a poder casarse, eso requiere todo un proceso de maduración de la persona, de valores, de sentido de la vida, de sentido de responsabilidad, de voluntad de comprometerse, de entregarse, de asumir las personas, de tener generosidad para darse al otro y juntos para darse a tener hijos. Todo es una formación que es mucho más simplemente que algunos titulitos de valores. Esta descomposición del matrimonio, que sea simplemente un encuentro individual de personas por momentos más o menos satisfactorios, es un retroceso en la civilización, es un retroceso en la construcción de la humanidad y es un retroceso también en la educación y en sus consecuencias. Estaba yo hace poco con un pariente mío, él divorciado y su nieto, tiene padres divorciados, los abuelos por ambas partes divorciados, los padres ateos, los abuelos, al menos los que yo conozco también, así que ninguna influencia de la iglesia. El niño, que tiene 3 o 4 años, él castiga a los padres por estar separados, llama a la madre y no le contesta, porque él los quiere unidos, porque él los necesita unidos. Yo no entro en el juicio de lo que hayan hecho y ni es el caso. Muestro cómo está en la naturaleza que el niño tiene derecho a padre y madre juntos. Y que por lo tanto es a eso que primero se ha de asumir y a eso que se ha de luchar aún con sacrificio por mantenerlo. Porque se adquiere una responsabilidad. Por lo tanto, la Iglesia cuando defiende el matrimonio indisoluble y lo enseña y lo muestra, y cuando quiere educar para ello, y la procreación dentro del matrimonio, y la verdad de la sexualidad, como está hecha como una sexualidad que es nupcial, está hecha para esa alianza nupcial,
está defendiendo al hombre, está defendiendo la razón. Es más razonable, ilumina según la razón, además de iluminar, por cierto, según la voluntad de Dios, que coincide con la razón, porque la razón es según Dios. Por lo tanto, es el servicio que hace la Iglesia a la humanidad y a la cultura, y que todos tenemos el deber de pensarlo bien, asumirlo bien e influir en la sociedad para que piense razonablemente. Y si puede y si se abre, sea como niño, piense también bajo la luz del plan de Dios.